factura en nuestra vida, va pasando factura en nuestra sociedad. Y quiero que hablemos de estas realidades, tanto desde lo neurológico, digámoslo desde lo psicológico, entender qué es el estrés, qué es la ansiedad, pero sobre todo que la abarquemos, por supuesto, desde las Sagradas Escrituras para que ellas iluminen esta realidad y nos ayuden a comprender por qué es que podemos pasar no simplemente a convertirse en un momento de ansiedad y de estrés, sino a vivir esclavos del estrés. Porque todos los que estamos acá y todo ser humano es susceptible a momentos de ansiedad y de estrés. Y comencemos por ahí. Dentro del ser humano y dentro del diseño perfecto de Dios, Dios nos hizo a todos nosotros con unas características, unas cosas que nos constituyen, unas vainas, digámoslo, o unos elementos que nos permiten ser seres humanos. Y sin esos elementos, pues no vamos a funcionar bien. Y debemos entender nuestra realidad humana para poder funcionar correctamente. ¿Cuál es uno de nuestros problemas como seres humanos? Y es que no nos entendemos. Y lo que no se comprende normalmente no se maneja bien. ¿Me hago entender con eso? Me explico. Si yo por acá tengo una guitarra, pero yo no entiendo cómo funcionan esto de las cuerdas, lo único que voy a hacer es eso y esa vaina suena muy feo. Pero si yo medio comprendo cómo funciona, cuáles son cada una de estas cuerdas, si las piso, qué nota me permite generar, la vaina va a sonar diferente. Y sucede con un celular también. Si yo lo sé manejar, pues voy a sacarle mucho provecho, pero si yo no lo sé manejar, no le voy a sacar provecho, etcétera. Y lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Somos grandes desconocedores de quiénes somos y de cómo funcionamos. Y Dios quiere que para entenderlo a Él, pasemos por nuestro cuerpo, pasemos por lo humano. Nosotros somos cristianos. Todos los que seguimos a Jesús nos denominamos cristianos. En este caso, nosotros somos cristianos de denominación católica. Quiere decir que hay un principio que no se nos puede olvidar y es que Dios se ha encarnado. Que Dios, el Dios en el que creemos, ha querido manifestarse en lo humano y quiere que para que lo comprendamos correctamente pasemos por lo humano. Si nosotros no pasamos por un principio del cristianismo que se llama la encarnación, entonces vamos a tener una idea equivocada de Dios. Y atención a esto, chicos, chicas, porque una idea equivocada de Dios nos genera una idea equivocada del ser humano. Y cada vez que tú y yo tenemos una idea o un pensamiento equivocado, eso nos va a llevar, nos va a generar un resultado y es una manera equivocada de vivir. Una manera equivocada de vivir en la cual yo puedo terminar siendo esclavo de muchas cosas, entre ellas mis emociones, en las que las emociones se pueden desordenar y pueden tomar tanta fuerza que me llevan a vivir algo que uno termina diciendo, sabes que la vida es terrible. Es terrible porque vivir esclavo de la ansiedad, vivir esclavo del estrés, pasa facturas tan simples como esta. ¿Qué genera una vida que es esclava del estrés? El estrés es generado por una hormona que se llama el cortisol. El cortisol empieza y es necesario en la vida porque el estrés es necesario en la vida. Porque el estrés nos pone en movilidad, nos pone en modo activo, frente a que hay un medio que nos genera una tensión. Eso es el estrés. El estrés, la palabra estrés viene propiamente o se utilizaba originariamente en la física y hablaba de una fuerza que actúa sobre un objeto y que puede ser tan grande que puede llegar a generar la destrucción del mismo objeto. Entonces, desde la física, el estrés es una fuerza que se pone sobre un objeto y que puede ser tan grande que puede llegar a la destrucción. Entonces, se empezó a aplicar
esta expresión también hablando del ser humano, y es que el estrés tiene que ver con la relación que hay entre el sujeto y el entorno. ¿Cómo interpreta él ese entorno? ¿Cómo considera él, cómo vive él, qué le ofrece ese entorno? Y ese entorno puede generar situaciones, entonces, de tensión, de una fuerza. Todo esto es natural, es biológico y lo necesita nuestro cuerpo para ponernos modo sobrevivencia. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Por favor. Digan sí, no, levanten la manito, todo bien. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que algo que es natural puede desordenarse. Entonces, hay cosas que son puestas por Dios, entre ellas las emociones, para que sean indicadores. O sea, para que sean notificaciones. Así como cuando a uno le llega una notificación y le dicen, tienes 500 seguidores, o tienes 2 me gustas, tienes 3 likes, lo que sea. O Juanita te puso un mensaje, o te dejaron un comentario y te dijeron, wow, bebé, cómo estás de sexy, ma. Ese tipo de cosas que te notifican desde el celular, nosotros también las tenemos. Las hemos plasmado en la tecnología porque también han estado en nosotros. Nosotros tenemos cosas que nos notifican, que hacen que nuestro cuerpo vibre. Eso no simplemente surgió del Messenger. A quienes les tocó Messenger a ver el grado de vejez que tenemos acá. Gloria a Dios, muy bien, los del Antiguo Testamento. Un aplauso para los del Antiguo Testamento. Eh, en el Messenger, cuando uno quería llamar la atención del otro, le enviaba ¿qué? Un zumbido. Un zumbido. Zumbido. Él mismo se le movía la ventana. Algunos no van a entender que era un zumbido. Se le movía la ventana. ¿En serio? Sí, eso existía. Y entonces se le movía la ventana y llamaba la atención. Pues las emociones son como esos zumbidos a través de los cuales Dios, o con los cuales Dios nos diseñó y quiere ayudarnos a percatarnos, a generar conciencia de que está sucediendo algo y que tenemos que hacernos cargo. El problema es cuando eso se vuelve el centro, se desordena o nosotros no le ponemos la atención, no le prestamos atención y tratamos de ignorar eso que me está generando estrés o eso que me está generando ansiedad. Y que pienso que incluso es el panorama normal. Y ahí es donde lo que les venía hablando y es que el estrés nos puede pasar una factura muy grande. Y es que el cortisol en el cuerpo tiene sus funciones, pero cuando el cortisol se queda en el torrente sanguíneo por largo periodo de tiempo, eso genera una oxidación celular, por ejemplo. Y entonces se empieza a generar algo que se llaman radicales libres y los radicales libres viajan por el torrente sanguíneo hasta que llegan a las células, se pegan a ellas y empiezan a generar una oxidación, una aceleración también de sus procesos y llega algo que se llama un crecimiento acelerado y desordenado celular. Y todo crecimiento acelerado y desordenado de las células se llama, ¿alguien estudia aquí medicina o algo relacionado con el área de la salud? ¿No? ¿Anybody? Ok. Se llama tumor, se llama cáncer. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué es un tumor? Hablemos de tumor, porque hay tumores malignos y hay tumores benignos. ¿Qué es un tumor? Es un crecimiento acelerado y desordenado de las células. Las células pueden crecer. Las células cumplen ciertos procesos y tienen un ritmo para esos procesos, pero cuando los procesos se aceleran y se desordenan, hay enfermedad. Atención a eso. Hablemos de lo existencial. Cuando uno empieza a asumir su vida de manera acelerada y desordenada, eso nos pasa factura. Y la sociedad de hoy nos está convirtiendo en la sociedad del cansancio. Una sociedad que nos mantiene hiperestimulados. Y esa hiperestimulación nos está enfermando. ¿Y cuál es la enfermedad de este siglo, de este tiempo, de esta generación? La ansiedad, el estrés
excesivo y permanente, porque ya dijimos, hay momentos de estrés y es normal. Hay momentos de ansiedad, claro que sí, podemos experimentarlos, pero vivir ansiosos no es parte del plan de Dios y vivir estresados no es parte del plan de Dios. Porque entonces, imagínense que un acontecimiento estresante me genera cortisol y el cortisol permanece aproximadamente 4 horas en mí. Quiere decir que si yo estoy bajo estímulos constantes de estrés, mi cuerpo se va a intoxicar y voy a terminar enfermo. Y ese no es el plan de Dios. Y ahora, hablemos de la ansiedad. La ansiedad tiene que ver más con la reacción ante sucesos estresantes. Entonces, hay cosas que me estresan, pero ya la ansiedad se convierte en una percepción de una tensión que ya es subjetiva y que tiene que ver más con el futuro. La ansiedad está relacionada con el miedo. Incluso, algunos podrían decir, ¿qué es la ansiedad? Es la suma del estrés y el miedo. Cuando una situación de estrés y algo que me genera miedo se juntan, entonces surge la ansiedad. Solamente que se diferencia del miedo porque el miedo tiene que ver con lo real. La ansiedad tiene que ver con lo que imagino que puede generarme daño. Entonces me anticipo. Es un sentimiento de anticipación. Está muy relacionada con el futuro. El exceso de futuro genera ansiedad. El exceso de pasado negativo genera depresión. El exceso de presente, queriéndolo controlar, genera estrés y angustia. Nosotros estamos llamados a tener una experiencia de un Dios que se presenta como Yahvé. Y Yahvé cubre la plenitud del tiempo. Es un verbo arcaico hebreo. ¿Cómo así que un verbo arcaico hebreo? Es decir, es como el verbo to be. Eso es Yahvé, como el verbo to be. Es el verbo ser o estar en la plenitud de los tiempos, que se aplica al pasado, se aplica al presente y se aplica al futuro. Entonces, cuando Yahvé dice que es Yahvé, lo que está diciendo es, yo soy el que soy, pero también yo soy el que fue, pero también yo soy el que será. Pero como es parecido al verbo to be, eso es para hacerme entender, no es que sea tal cual, pero es para hacerme entender. No es solamente yo soy el que soy, sino que también de qué habla el verbo to be. No es solamente el ser, sino que también es Estar, estar. estar. Entonces, Dios dice, yo soy, cuando dice que Él es Yahvé, está diciendo, yo soy el que, en presente, el que estoy, Mm. y en pasado, Estaba, estuve, estuve, mm, y en futuro. estaré. Mauricio, Juan, bueno, llegué un poquito tarde a la reunión, me disculpan chicos. Quiero recomendar un libro, no sé si de pronto ya lo hablarías, acerca del poder de la hora. Para mí me gustó mucho, aunque en Lazos de Amor Mariano no lo recomendaban porque pues habla acerca del yo, ¿ya? Entonces es un poco egoísta, pero sí es muy interesante el libro porque te enfoca mucho en el presente y habla de todos estos aspectos que hice, que en resumidas cuentas sería el pasado, la depresión, el futuro, la ansiedad, pero el presente te genera una tranquilidad inmensa, o sea, qué estoy oliendo, o sea, cuáles son los sabores que estoy percibiendo en esta comida, qué horas son, esas cosas que ayudan mucho. Incluso hay una dinámica muy bacana, que es que, por ejemplo, uno piense que es un ombligo, ¿cierto? Todas las no, personas, es que una dinámica muy chévere que es que uno piense que es un ombligo, cerrar los un ojos, ombligo. sí, que cierren los ojos y piensen que es un ombligo, o sea, que uno es un ombligo, ¿cierto? Entonces, ¿qué siento? Nada,
O sea, es muy chistosa, pero no hay nada. O sea, al pensar que yo soy un ombligo y siento que estoy siendo un ombligo, no hay nada. ¿Por qué? Porque estoy enfocándome exactamente en eso. Entonces es algo como que muy interesante, como para que lo tengan presente, El poder de la hora, el libro. Juan, muchas gracias por la recomendación. No lo he leído. eh, yo qué diría que hay elementos muy valiosos. Hay elementos muy valiosos en todas ese tipo de literatura y hay elementos también muy fantasiosos. O sea, muy carentes de realidad, de principio de realidad. Y el trabajo humano necesita principios de realidad, más no de fantasía. Lo digo porque una de las cosas que Dios me ha dado la gracia de trabajar y en las que me he ido metiendo más y más es desde, por ejemplo, desde el coaching, que tiene que ver con el crecimiento personal. Pero hay un tipo de coaching que no es como tan bien enrutado y unos libros de motivación personal que no son tan bien enrutados. No lo he leído, pero me haré la tarea. Gracias por la recomendación. No, Eh, volviendo a el punto, entonces, es, tenemos nosotros un diseño perfecto y a través de ese diseño, Dios quiere que entendamos cómo fuimos diseñados. Los padres del desierto decían, si quieres llegar a Dios, debes pasar primero por el conocimiento de ti mismo. Eso decía un monje llamado Evagrio Póntico, para que le pongan así a algún hijo. ¿Cómo le va a poner a mi hijo? Evagrio. Maravilloso, qué lindo. Ah, usted imagina, Evagrio Jiménez, venga para acá. Este hombre decía, el que quiera llegar al conocimiento de Dios debe pasar primero por el conocimiento de uno mismo. Mira lo que nos decía Juan. En un grupo determinado dicen, no recomendamos ese libro porque habla del yo. Entonces, hablar del yo es malo. ¿Por qué? Los padres del desierto decían, el que quiera llegar al conocimiento de Dios debe entender la yoidad. Si no entiende la yoidad, no va a llegar a la alteridad suprema que es Dios. Ahí uno ya mirará a quién le cree, ¿no? O en quién, a quién sigue. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que es muy importante y un principio cristiano que les decía es la encarnación. Nosotros vivimos nuestra experiencia de fe fundamentada en dos acontecimientos principales, encarnación y resurrección. Natividad, nacimiento y resurrección, el acontecimiento de la Pascua. Sin eso no hay misterio cristiano. Y si vamos al principio de la Navidad, pues entonces nos está diciendo, mire, Dios se hizo hombre. ¿Qué hay que hacer para entender al Dios cristiano? Entender la humanidad. El que no entienda la humanidad nunca va a entender al Dios de Jesús. Y esto lo digo muy seriamente, chicos, porque podemos terminar viviendo una espiritualidad que no es una espiritualidad cristiana. Y cuando no es una espiritualidad cristiana, pues no nos lleva por el camino propuesto de Jesús. Y por eso es que a veces, aunque estamos viviendo una espiritualidad, uno no siente y no vive la libertad que Jesús ha propuesto. No porque no sea una libertad real, sino porque yo estoy tratando de vivir una espiritualidad que no es conforme a la propuesta de Jesús. Y cuando yo no vivo una espiritualidad conforme a la propuesta de Jesús, Jesús me dijo, ese man me dijo, parceros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces yo digo, es que esto no sirve para nada. Me están engañando tanto tiempo yo aquí en llama, tratando de orar y tratando de vivir mi fe. Y miren, sigo siendo esclavo de la ansiedad y vivo supremamente estresado. Sí, no, el problema no es la fe, cariño. El problema es que estás tratando de vivir tu fe, pero no a la manera de Jesús. Si vivimos la fe a la manera de Jesús, con toda seguridad los resultados van a ser distintos. Es que hemos sacado a Jesús de la ecuación. Y cuando sacamos a Jesús de la ecuación, sacamos a la imagen de Dios que se nos ha revelado. Y entonces vivamos una espiritualidad sin Jesús. Es una espiritualidad sin el Dios que se nos ha revelado. Y una espiritualidad sin Dios abre muchos caminos. Tantos caminos que nos pueden llevar a la perdición. Porque no todo lo que se diga espiritualidad quiere decir que es bueno.
Cuando se hablar de espiritualidad es como decir cuchillo. ¿Tú qué puedes hacer con un cuchillo? Puedes hacer muchas cosas. Tú con un cuchillo puedes pelar un mango y comerte un delicioso mango. Tú con un cuchillo puedes porcionar la carne y hacer un delicioso asado con todos los de llama. Solamente que si es virtual, eso es terrible. Pero, pero, con un cuchillo puedes cortar, puedes atracar a alguien. Veja, es que bájate de todo lo que tenés, ¿oís? Tu mamá cose que te cosa esta. Y entonces uno puede hacer con un daño, con un cuchillo, muchas cosas. Lo mismo hablamos de espiritualidad. Y estamos en una sociedad en la que está hablando mucho de espiritualidad. Pero cuidado, que repito, es lo mismo que decir cuchillo. Hay caminos de espiritualidad que nos llevan por un buen camino y hay caminos de espiritualidad que nos llevan a perdernos. Vamos a las escrituras. Y quiero que compartamos dos textos, si nos da el tiempo, creo que si nos alcanza el tiempo, desde el Evangelio de Lucas. ¿Listo? Para mí las escrituras, la Biblia, y no solamente para mí, pues para la experiencia cristiana católica, son fuente principal y normativa de fe. Eso quiere decir que necesitamos de las escrituras para poder estructurar sólidamente nuestra experiencia de fe. En el capítulo 10, versículo 38, nos hablan de una historia de dos mujeres. Y dice así, capítulo 10 de Lucas, versículo 38. ¿Alguien tiene Biblia por ahí y de pronto quiere leer el pasaje? Sería del versículo 38 hasta el final del capítulo 10. Es la historia de Marta y María que con seguridad en algún momento la han escuchado. ¿Quién tiene Biblia? ¿Algún creyente por ahí? Levante la mano. ¿Algún seguidor de Jesús con Biblia? Yo, ¿Quién sabe qué es la Biblia? La Biblia es un libro, bueno, realmente son 73 libros que fueron... Por ahí nos dijeron yo, Silvia, perdón, el versículo ¿qué? 38. 38, sí, capítulo 10 de Lucas, versículo 38 hasta el versículo 42. Dice, mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa. Así que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, Se nos fue el volumen, Silvia, ah, perdón. vuelvo a iniciar, qué pena. Entró a la casa y le dijo, Eh, Le dijo, Señor, ¿No te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada. sí, Te muteas por error. se silencia así. Dale, Marta, Marta. Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Muy bien, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Silvia, muchas gracias. Miren este texto tan maravilloso. Cuando hablamos del término ansiedad, justo en el latín nos habla de estar turbado o agitado interiormente. La ansiedad es cuando mi interior empieza a perturbarse. Hablaríamos en términos de espiritualidad de una perturbación. Hay maneras de abordar los temas. Desde la espiritualidad, desde la psicología, no son contradictorios, sino que nos amplían la comprensión. De hecho, se habla de lo mismo. Cuando hablamos de una perturbación interior del alma, podemos hablar de una ansiedad, que el alma puede ser perturbada por el futuro. El alma puede ser perturbada por muchas causas, ya lo dije, según el tiempo. Cuando es perturbada por el futuro,
podemos hablar de que es una perturbación que en términos psicológicos se llamaría ansiedad. Es como algo que me genera una, ¿cómo lo llamamos? Algo que me genera una Mm, incomodidad, algo que me incomoda. insatisfacción, insaciado. Perturbación también puede ser. Ajá, una perturbación, una... Preocupación. Un sinsabor. Una Sí, inquietud. bien, ¿qué más? Cuando hablamos en el área de la salud, hablamos de Malestar, dice. bienestar y hablamos de, Andrew, Malestar. bien, malestar. Es decir, algo que nos hace estar mal. ¿Qué es un malestar? Lo que nos hace estar mal. Y el alma a veces se pone mal porque tiene un malestar. Y en el término bíblico nos hablan, por ejemplo, de espíritus malos o de espíritus inmundos. Por ejemplo, el evangelio de ayer nos decía que habían unas mujeres que seguían a Jesús y entre ellas estaba María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Y nos dicen que eran mujeres que seguían a Jesús y que habían sido curadas de espíritus malignos. Y cuando hablamos bíblicamente de una forma de entender espíritus malignos, es decir, espíritus que generan malestar. Entonces, un espíritu puede entrar en malestar, es decir, mi situación interior puede estar en una sensación de malestar. Y ese malestar puede estar generado por el futuro, ansiedad, exceso de futuro. Pero también puede estar perturbada por el pasado, un pasado triste o negativo, que me puede llevar a una tristeza del alma. Y una tristeza del alma se puede convertir en una depresión. Y el presente, una situación estresante que permanece, un malestar del alma en el hoy, me puede llevar a pensar que estoy abandonado de Dios, en una soledad, en un Dios que no se preocupa por mí, que no se ocupa de mi situación, un Dios que está ausente. Un Dios, en otras palabras, al que no le importo. ¿Por qué? Porque está muy ocupado con Andrés. Y Andrés sí es importante, pero yo no. Con Xiaomi sí, a Xiaomi sí, porque Xiaomi es la que a Xiaomi y Saúl han estado ahí dándole, pero de mí, no, que se va a ocupar. Dios está muy ocupado con el Papa Francisco, pero conmigo, ¿qué se va a preocupar ese man? No se va a preocupar, no se va a ocupar. Y entramos entonces en que Marta está viviendo esa situación, está preocupada, está anticipándose, se ocupa antes de. Eso es la preocupación. Una cosa es ocuparme, otra cosa es la ocupación anticipada. De eso hablamos que es la ansiedad. Es un sentimiento de anticipación de algo que puede pasar. Un filósofo griego decía que el hombre sufre normalmente más por lo que imagina que por lo que realmente vive. Nosotros solemos imaginarnos situaciones a veces catastróficas que nos pueden llenar de ansiedad. De hecho, hay formas de pensar equivocadas, sesgos cognitivos que tienen que ver con un pensamiento catastrófico. Hay personas que siempre se hacen ideas negativas. Me voy a ir de viaje, ay no, y donde, no sé, donde me roben, y donde se me pierda la maleta. Vení, ¿y será que esta publicidad sí es verdad? Ay, no, y donde ese hotel no sea así, y se llene, siempre, ay, no, yo voy a llegar allá y yo siento que alguien me va a hacer algo malo. O sea, como que siempre están pensando en lo negativo. Marta, miren este texto tan interesante. Marta es una mujer que dejó entrar a Jesús en su casa, pero no se ocupó de Jesús. Y chicos, yo puedo vivir esclavo de la ansiedad y del estrés
aunque haya dejado entrar a Jesús en mi casa, es decir, a mi vida, y digo, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Jesús, y tú eres creyente, sí, yo soy creyente. Ay, ¿crees en Dios? Sí, y estamos también en una generación en la que todos creen en Dios, un montón de gente. Si tú le preguntas o ves un montón de influencers o de artistas, son creyentes. Pero, ¿qué es ser creyente? Esa es otra cosa distinta. Porque la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, pero son demonios. Entonces, la situación no es creer. La vida no se resume en si creo o no, sino en qué creo. ¿Y qué es creer? Y si realmente soy creyente. O pienso que soy creyente, pero no lo soy, como en una persona creyó un proceso de acompañamiento personal. Estamos trabajando cómo salir de la pornografía, una reestructuración de hábitos y de la marihuana. Y entonces estábamos trabajando una situación de historia familiar y le digo, bueno, ¿y cómo es tu papá? ¿Qué tal tu papá? La relación con tu papá. Y me dice, no, mi papá, un excelente papá. Yo le digo, sí, un excelente papá. ¿Por qué tu papá es un excelente papá? Y empieza a contarme cómo era el papá. Mi pregunta no fue por qué tu papá es un excelente papá, sino cómo fue tu papá contigo. Explícame la relación, por ejemplo, en tu niñez, ¿cómo fue? Y entonces me empezó a decir que el papá le pegaba todos los días, que una vez lo tiró por unas escaleras, que le pegaba a la mamá, le llegó a pegar a la mamá, le era infiel a la mamá. Y yo le decía, oh, ok, un momento, ¿tu papá hizo todo eso? Sí, perfecto. Pero tú dices que es un excelente papá. Sí, sí, es un excelente papá. Bueno, paremos aquí un momento. Dime las características de un buen papá. Que tú digas, una persona es buen papá por esto, por esto, por esto y por esto. Y empezó a decirme las características. No me mencionó ninguna de las que su papá había, de lo que su papá había hecho. O sea, me mencionó lo contrario. Es un papá que sabe corregir, que no maltrata, que es fiel, que ama, que acompaña. Entonces yo le decía, bueno, si estas son las características de un buen papá, ¿por qué me dices que tu papá es un excelente papá? ¿Y sabes por qué? Porque es que en nuestro cerebro a veces se crea un mundo de fantasía y la realidad, mis queridos, siempre se constata. Ese es un principio. Para que algo sea, se tiene que demostrar. No es simplemente lo que yo piense. Ay, yo creo que yo soy buen hijo porque sí, porque yo soy buen hijo. No, a ver, demuestre cuáles son las características de un buen hijo. Yo tengo esas características, soy buen hijo. Si no las tengo, entonces no soy buen hijo y aterriza. Esa es la realidad. Ay, yo soy seguidor de Jesús. Ok, ¿cuáles son las características de un seguidor de Jesús? ¿Las cumplo? No, entonces no soy seguidor de Jesús. Fácil. Principio de realidad. O sea, hay que despertar, porque estamos en una sociedad que vive de mentiras, vive de autoengaños, vive como Alicia en el país de las maravillas. Y aquí Marta fue una mujer que dejó entrar a Jesús, sí, pero no se hizo cargo de él. No le prestó la atención que necesitaba prestarle. Y entonces empezó a llenarse de rabia, empezó a llenarse de estrés, porque es que mi hermana no viene a ayudarme. Y eso es una de las cosas que lo estresa a uno, es que me estresa. ¿Quién te estresa? Mi mamá me estresa, Mauro. O sea, es que, ¡uy! Es insoportable. Y ese término es muy interesante, es insoportable. Pero el ser insoportable no necesariamente habla del peso de la otra persona. A veces habla de mi falta de fuerza y de mi falta de entrenamiento. Porque una cosa es cuando a uno le dicen, vamos a correr 1 kilómetro. Uy, no, eso es mucho. Pero díselo el que ha corrido 4K. ¿Me hago entender? Cuando alguien va al gimnasio y dicen, vamos a levantar 80 kilos. ¡80 kilos! No, parce, eso no lo levanta nadie. Y entonces empieza ya usted con 5 libras, 10 libras ahí, y usted se siente como, qué vergüenza, qué pensarán de mí. Pero es que empiezas a entrenarte y ya después levantas esos 80 como si nada. Entonces, a veces no es cuestión de que el otro sea muy pesado, es que yo no he trabajado lo suficiente para poder soportar el peso normal de la vida. Es decir, a veces me falta trabajar tanto en mi interior
asumir seriamente la espiritualidad, vivir seriamente un tiempo de oración, respetar en mi vida un tiempo de oración para que realmente el estrés y la ansiedad se vayan. Pero a veces estoy como Marta. Estoy, sí, Jesús hace parte de mi vida, pero ¿qué tiempo le dedico? Lo escucho, me siento a sus pies. No, 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 Mauro, tengo mucho estudio. No, 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 Mauro, es que tengo que salir con mi novia. No, 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 Mauro, es que tengo que trabajar. No, 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 Mauro, es que tengo que emprender. No, 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 Mauro, es que tengo que salir, viajar, conocer el mundo, tú sabes, o sea, hello. Y estamos queriendo vivir con un Jesús al cual no le damos tiempo, por lo menos el tiempo necesario. Y uno empieza a pelear y a reclamarle a Jesús por su hermana María. Es que, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo. Señor, no te importa que esto y esto y esto y esto y esto, y uno empieza a llenarse de esa desesperación y de ese malestar. Y miren lo que le dice Jesús. Le respondió el Señor, Marta, Marta. Y hoy nos dice, Tania, Tania, Juan, Juan, Gaby, Gaby, Ana, Ana, Karen, Karen, Valentina, Valentina, Gabriela, Gabriela, Andrés, Andrés, Mauricio, Mauricio. Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Estás muy multitasking, bebé, le diría Jesús en el Evangelio de Mauro habla hoy. Estás muy multitasking, estás haciendo muchas cosas y el multitasking es lo más primitivo en el ser humano. Ser multitasking no me hace más evolucionado y con una capacidad cerebral mayor. No, me hace más primitivo, hablando neurológicamente. Porque el ser humano primitivo necesita estar multitasking. Porque mientras que comía, tenía que estar pendiente de que no viniera un león a devorarlo. Entonces tenía que estar comiendo, pero a la vez pensando en otra cosa. Pero el ser humano, a medida que va evolucionando, antes el monkey brain, que llaman en otras culturas, el cerebro de mono, que está siempre saltando de tarea en tarea, inquieto, eso antes habla de una falta de interioridad. La capacidad de enfocarse es lo que habla de qué tan evolucionado estoy, porque ya no corro riesgos de amenazas de un lugar salvaje. Así que te preocupas de muchas cosas y hay necesidad de pocas. Chicos, ¿sabes por qué? Vivimos esclavos de la ansiedad y del estrés, porque estamos en una sociedad que nos ha enseñado un montón de supuestas necesidades que no son realmente necesidades. Y nos hemos llenado de un montón de planeadores y de mapa de sueños. Y le repito, una de las cosas que me da la gracia de hacer es life coach. Entonces acompaño personas y entiendo la importancia de planear y yo planeo, pero también sé lo enfermizo que puede llegar a ser un estilo de vida cuando uno no se enfoca en la enseñanza de Jesús. Y entonces uno tiene que cumplir esos sueños. Y tengo la agenda y sabes que las agendas llenan de mucha ansiedad porque las agendas normalmente desde las tareas pendientes ya ponen al cerebro en déficit. Cuando tú llenas tu agenda y dices, tengo que hacer esto, 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 el orden del día, ya tu cerebro lo que le estás diciendo, traducido, es, mira todo lo que te falta por hacer el día de hoy. Y cuando tú le dices al cerebro, mira todo lo que te falta, más no, mira todo lo que ya has hecho, el cerebro, al sentirse en falta, empieza a sentir ansiedad, porque está quedado. Y tú dices, pero ¿por qué si mi vida está planeada, si mi vida está organizada? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué necesito de un psicólogo? Por exceso de planeación, porque te estás llenando de muchas cosas y hay necesidad de pocas. No es el que más haga. En el boxeo, en el fútbol, no es el que más dispare al arco, no es el que más lance golpes, es el que meta goles, es el que acierte los golpes. Y a veces uno piensa que es hacer mucho. No, 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 no. Es hacer poco, pero ser asertivo en lo poco que haga. Pablo dice, yo corro, pero no dando golpes al aire.
Y a veces vamos por una vida, chicos, en las que nos han enseñado a que hay que hacer mucho y golpes al aire y yo por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo eso. Y voy al gimnasio a las 5 de la mañana porque hago parte del club de las 5 a.m. Robin Sharma, papá. Ya tú sabes. Y entonces empieza un estilo de vida así todo en el que yo empiezo a salirme y a querer replicar modelos de otros que les funcionan a otros con respeto del club de las 5 a.m., ¿no? O sea, a lo que voy es a que a veces hay a quienes les funciona, pero hay a quienes no. Yo me tengo que conocer, porque no somos hechos industriales. Nacimos en una sociedad industrializada y pensamos que la vida se industrializa y el ser humano se industrializa, pero los proyectos de vida son un proyecto no industrial. Escucha esto, son un proyecto artesanal. Y cuando yo me salgo de un modelo artesanal y me empiezo a meter en un modelo industrial, empiezo a sufrir de ansiedad. De hecho, según estudios y análisis de la sociedad, cuando esos medicamentos para la ansiedad y el estrés y las formas tuvieron que buscar y crearse, cuando nació la industria. Porque nace la industria y cambia el estilo de vida del ser humano. Así que es un problema de estilo de vida en el que nos han creado para muchas cosas. Y repito, lo dice Jesús, no lo dice Mauro. Hay necesidad de pocas. Y sabes, yo lo he constatado. Hay necesidad de pocas cosas. Lo decía Gandhi. ¿Para qué dos sillas si solamente me puedo sentar en una? ¿Para qué tener todo un armario lleno de zapatos si solamente me puedo poner un par de zapatos? Y entonces tengo que tener esto, y a los 25 tengo que haber terminado esto, y a los 30 ya debo estar casado, casada, y a los 40 mi plan es este. Hey, hay necesidad de pocas cosas. No te satures de tantas cosas. O mejor, incluso dice Jesús, de una sola. Miren cómo baja y nos enfoca. Es cómo nos saca de multitasking, cómo nos saca de las multitareas, cómo nos saca de la diversidad de opciones y nos va bajando el panorama o el matiz, ¿sí? La escala de colores, digámoslo, o el gama, ¿se dice así? Bueno, en fin, no sé. No encuentro el término indicado, ahí me disculpan. Pero esa variedad que hay, esa paleta, él la disminuye. Y una de las cosas que llena de ansiedad y de estrés es el bloqueo por múltiples opciones. Es que una cosa es la que sufre porque nadie la busca, otra cosa es la que sufre porque tiene 5 detrás tratando de conquistarla y dice, no sé con cuál, todos me gustan, Mauro, me voy a morir. El bloqueo por múltiples opciones. Y Jesús empieza a decir, mira, no son muchas, son pocas. Es más, hay necesidad de una sola. ¿Qué? Hablando de recomendaciones de libros de crecimiento personal, hay uno que llama Una sola cosa. Y habla de el enfoque. Entonces, no es hacer un montón de cosas, hay necesidad de pocas, pero en el fondo hay necesidad de una, chicos. Y María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. O sea, eso es, yo creo que Jesús se le dijo así. Yo creo que Jesús hacía bullying también a los que amaba. Entonces, María se eligió la mejor y no le será quitada. Lero, lero. Yo creo que María la miró y le dijo, porque a veces hacemos tantas cosas, pero todo pasa y estamos en nuestros mejores años. Yo siempre he dicho eso, pero ya este año, en unos días, cumplo 33, pero me siento feliz de que desde mis 17 años conocí a Jesús y siento que he gastado la vida en lo mejor. No me arrepiento. No me arrepiento de invertir mi vida. Yo decía esto, y Andrew que sabe de inversiones, decía, la mejor inversión que he hecho en mi vida es Jesús, es servirle a Jesús. No hay inversión que sea mejor que esa. No hay ningún S&P 500, no hay bolsa de valores que se equipare a una inversión
de la vida en Jesús, porque eso nos guarda la vida, nos cuida la vida. Así que chicos, elige la mejor parte, céntrate en lo importante que es Jesús y vas a ver cómo la ansiedad empieza a irse y el estrés empieza a disminuir. Y termino con esto. Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas capítulo 12, versículo 22. Estaba acompañando a otra persona y él tiene una personalidad ansiosa. Vos siempre lo ves y él está con el síndrome de piernas locas. El síndrome de piernas locas es que los pies siempre están así como, uno está sentado en una silla y los pies están como así. Toda su personalidad es así. Incluso la gente dice como que parece, ese man parece como loco, qué pecado. Pues porque siempre es como así, como que se toca y como que le dan cosas así como todas raras. O sea, tiene una personalidad ansiosa. Todo por una historia de vida, por supuesto. Y entonces, en la última sesión que tuvimos, me decía, Mauro, pues ya llevamos todo un proceso y entonces le he puesto unas tareitas y me decía, Mauro, me he dado cuenta de que yo, ojo, es un hombre ya alrededor de los 50 años, ¿ok? Decía, yo me he dado cuenta que yo me siento el niño regañado de mis papás. Yo me siento el niño regañado de mis papás. Y si la ansiedad es una sensación anticipada de amenaza, quiere decir que muchas personas que sufren de ansiedad la sufren porque sienten que no tienen los recursos necesarios para enfrentar esa situación. Es como un David frente a un Goliat. No, un David no. Un David no sufre de ansiedad. Es un pueblo de Israel frente a Goliat. El pueblo de Israel frente a Goliat dice, ay, este gigante nos va a acabar, nos va a aplastar, pues voy a morir, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que le empieza a suceder a las personas. Ay, ya María Camila terminó su especialización y yo no he terminado el pregrado, ¿yo qué voy a hacer? Ya se casó y yo ni novio tengo, ay, este ya tiene hijos y yo todavía ni... Este ya hizo su emprendimiento, este ya escribió un libro y yo ni leerse. Uno empieza a compararse y eso es otro problema y otra tentación. Pero volvamos. Entonces, ¿comparo qué? Los recursos que tiene el otro con los recursos internos que yo tengo. Hey, chicos, es que ese es el problema. Pensamos que todo depende de los recursos externos y no, la vida es cuestión de recursos. Sí, amén. La vida es cuestión de recursos. Y una de las cosas que me da paz es saber que tengo los recursos necesarios. Una sola cosa es necesaria. Y de eso nos va a hablar este texto. ¿Por qué les hablaba de esta persona? Porque entonces se siente el niño regañado, el niño incapaz, el niño que necesita a sus padres. Y si es el niño que necesita a sus padres, ¿qué tiene que hacer? Esconderse en sus padres. Y cada vez que sale al mundo se siente incapaz, porque solo no puede, necesita de sus padres. Entonces vuelve a sus padres, se esconde, vive escondido. Y si los padres no están, vive ansioso, se siente vulnerable, se siente desprotegido, se siente amenazado. Y todo eso necesita toda una serie de trabajo y de transformación para que pueda salir de ahí y descubra, y en ese punto vamos, que descubra cuáles son los elementos que tiene para enfrentar la vida. Y este texto nos va a hablar de eso. Jesús dice a sus discípulos, capítulo 12 de Lucas, versículo 22. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. Pues la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran, ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Entonces, si no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, ni hilan ni tejen.
Pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis buscando qué comer, ni qué beber, ni os inquietéis. Traduzcámoslo a lo que estamos hablando. Ni os llenéis de ansiedad. No te estreses. Pues por todas esas cosas se afanan los paganos del mundo. Vuestro Padre ya sabe que tenéis necesidad de eso. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, ansiedad, miedo anticipado. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Chicos, ¿saben qué me permite a mí vivir en paz? Y aunque he experimentado momentos de angustia y he experimentado momentos de ansiedad y he experimentado momentos de estrés, porque ya lo dijimos, hace parte de nuestros constitutivos y quieren decirnos algo. Le doy gracias a Dios porque he podido día tras día edificar mi vida en Él para no sufrir de trastornos de ansiedad. En un mundo lleno de medicamentos para eso. Y la solución no son pastillas. Sí. Tómalas, utiliza los medicamentos que te mandan psiquiátricos, pero esa no es la solución. La solución está en que nosotros salgamos de la manera de pensar de los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que no creen en Yahvé, creen en otros dioses. Son creyentes, sí. Son creyentes, sí. Viven una espiritualidad, sí. Los paganos no eran ateos. Los paganos eran creyentes, pero en otros dioses, otras maneras de relacionarse con él. Entonces Jesús le está diciendo, de eso se preocupan los paganos. Entonces los paganos tenían dioses para cada cosa. Un dios para que los bendijera económicamente, un dios para que los bendijera afectivamente, un dios para que les proveyera lo necesario para vivir, un dios para la familia, un dios para ser fértiles, un dios para el agua, etcétera. Y a todos les pagaban un tributo. Chicos, no andéis preocupados por vuestra vida. No le podemos añadir ni una hora. Entonces, miren la paradoja del ser humano. Tú y yo tenemos la opción de vivir angustiados, estresados, ansiosos, porque yo quiero conservar la vida. Para eso sirve, para decirnos, hey, cuidado, no vayas a perder la vida, hey, cuidado, que no te vayas a morir, hey, cuidado, busca estar vivo, mantenerte con vida, para eso está. El problema es este, uno luchar y preocuparse por no morir para saber que al final me voy a morir. Es una pelea constante que voy a perder. Entonces, ¿qué sentido tiene preocuparme si al fin y al cabo me voy a morir? Y el texto lo que está diciendo es, tú no puedes añadirle ni un codo, ni un minuto más a tu vida, por más que te preocupes. El día que te vas a morir, te moriste. Mira las aves del cielo, y acá nos compara con el cuervo, y el cuervo, dicen muchos, que es uno de las aves, si no es la más inteligente. Es de las aves más inteligentes. O sea que lo que está diciendo es, miren, el cuervo que es tan inteligente, él ni siquiera ni siembra, ni cosecha, no tiene bodega, o sea, no tiene almacenamiento, no tiene ahorros. Pero el cuervo no se ha preocupado porque no tiene ahorros. Ahora,
El cuervo no tiene el mismo diseño cerebral que nosotros. Eso es otro cuento. Pero lo cierto es que hay maneras de vivir que hemos aprendido de nuestro modelo en el que crecimos. Pero hay otras maneras de vivir, chicos. Y sabes, hay necesidad de pocas cosas. Yo elegí un estilo de vida distinto que el Espíritu Santo me recuerda una y otra vez, y no me deja ir, y no me deja ir, y no me deja ir, y no me deja ir. Pero que en el momento que yo tomé la decisión. Yo estudié inicialmente odontología, soy odontólogo, pero yo sentí un llamado a dedicarme a la evangelización tiempo completo y a ser misionero, y bueno, cosas que después, justo mañana pienso contar en un live cómo pasé de odontólogo a misionero y a todo lo que hago hoy en día. Y Y sabes que nunca me ha faltado nada. Tengo más de lo que necesito, aún sin tener el sueldo que podría tener siendo odontólogo o haciendo otras cosas. Eh, Hasta el día de hoy, esto es muy personal, pero se los comparto. Hasta el día de hoy, yo tengo un sueldo fijo de un salario mínimo. Que en Colombia un salario mínimo es como 1.200.000 por ahí, más o menos. Es decir, son como menos de $400. Pero a mí no me falta nada. Y me he recorrido el mundo. Y, y siempre Dios me ha dado lo mejor. Porque hay otras maneras. La vida, si lo miramos fuera de una visión cristiana, en la vida todo llega, chicos. En la vida todo llega. Y más cuando trabajamos en el ser. Preocúpate por ser lo que Dios quiere que tú seas. Ocúpate del hoy, de orar, de estar como María. María no está pensando, ay, pero es que si no cocino, ay, María está enfocada en Jesús. Y por eso nadie le quita esa parte. Y cuando tú te enfocas en Jesús, en Dios, y tú dices, yo, Señor, sé que tú eres mi refugio. Y termino, ahora sí, para que oremos, con el Salmo 18. Y escucha lo que dice el Salmo 18. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tu Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Ese salmo es precioso entre muchos otros. Sabes, cuando te empiezas a llenar de estrés, cuando te empieces a llenar de ansiedad, lee la palabra, lee los salmos, ora con los salmos. Guarda este salmo, el Salmo 18, y medítalo. Lee el Salmo 27. Aprende a orar con los salmos. Otra traducción dice, yo te amo, Yahvé, mi fortaleza, mi Salvador, que me salva de la violencia. Yahvé, mi roca, mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fortaleza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Y yo estoy seguro que muchas personas sufren de ansiedad porque no conocen al Dios que es refugio. En una meditación que hacía de mi oración personal, yo decía, es que Dios es mi alcázar, Dios es mi castillo. Y sabes, Santa Teresa lo plantea así. El alma como moradas, como castillo de Dios, en el cual uno va entrando y va entrando y va entrando. Y es que a veces no aprovechamos ese castillo, chicos. Estamos viviendo tan afuera, estamos tan volcados hacia afuera que nos sentimos desprotegidos porque todo depende de mí.
Todo depende de quién soy, de mis recursos, de mis capacidades, de mi inteligencia, de cuánto estudie, de los títulos que tenga, de los ahorros que tenga, de los contactos que tenga. Todo depende de mí. Y no. Cuando yo siento que todo depende de mí, llega una amenaza y yo me siento en falta. Pero cuando yo entiendo que no todo depende de mí, yo descanso. Yo descanso. Y yo creo que eso es lo que necesitamos aprender. Aprender a descansar. Yo los quiero invitar a que hagamos un tiempito de oración antes de cerrar. Te quiero invitar a que cierres tus ojos. Y vas a imaginarte un castillo. Cierra tus ojos e imagina un castillo. Y ese castillo es Dios. Y tú vas a caminar hacia ese castillo. Te vas a acercar a ese castillo. Estás afuera. No vas a entrar todavía. Y vas a decir frente a ese castillo, Señor, muchas veces me siento vulnerable, frágil. Muchas veces me siento incapaz. Muchas veces tengo miedo. Muchas veces tengo ansiedad. A veces siento que la vida me puede, que no soy capaz, que no puedo más. Y a veces he pensado que soy capaz y me he estrellado, Señor, y me he dado cuenta de que no bastó. Yo pensé que con eso bastaba. Pensé que todo iba a salir bien. Pensé que tenía todo bajo control, pero me di cuenta de que no. Yo quiero entrar en ti y descansar en ti. Dile eso conmigo. Señor, yo quiero entrar en ti y descansar en ti. Entro en ti y descanso en ti. Yo quiero que tú seas mi refugio, mi castillo, mi fortaleza, mi torre fuerte, mi baluarte, mi libertador, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela, mi ciudad amurallada. Quiero que seas tú, Señor. Y te vas a imaginar ahí en oración entrando a ese castillo. Siempre me sentí tan solo hasta que conocí tu amor. Me atrajo toda tu belleza. Me cautivó tu corazón. Siempre me sentí tan solo hasta que conocí tu amor. Me atrajo toda tu belleza. Me cautivó tu corazón. Dilo conmigo, siempre me sentí tan solo. Siempre me sentí tan solo hasta que conocí tu amor. Hasta que conocí tu amor. Me atrajo toda tu belleza. Me atrajo toda tu belleza.
Me cautivó tu corazón. Me cautivó tu corazón. El tiempo me quiso atrapar. Y el tiempo me quiso atrapar para que no volviera a ti. Pero tu amor constante fue en mí. Yo no quiero poner mis ojos en las cosas que me alejan de tu realidad. Mi esperanza está anclada en ti. Yo sé que volverás. Sé que volverás. Descanso en ti. Confío en tu amor. No me dejarás. No me dejarás. Descanso en ti. Confío en tu amor. No me dejarás. Señor Jesús, queremos aprender a descansar en ti, en tu amor, y saber que tú no nos dejarás. Estamos escondidos en ti. Mi vida está escondida en ti. Tú eres mi seguridad. Tú eres mi seguridad. Tú me proteges. Tú vas conmigo. Estoy seguro en ti. Mi vida está escondida en ti. Mi vida no está bajo amenazas. Mi vida no está bajo amenazas. Mi vida está escondida en ti. No estoy desamparado. No estoy solo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Descanso en ti. Confío en tu amor. No me dejarás. No me dejarás. Descanso en ti. Confío en tu amor. No me dejarás. No me dejarás. Señor, descansamos en ti, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia. Descansamos en la certeza de saber que tenemos Padre, que tú eres nuestro Padre bueno, que sabes lo que necesitamos. Tú abrirás las puertas, Señor. Cuando nos falte lo necesario, tú siempre proveerás. Tú pondrás todo, Señor. Que no me preocupe del mañana, que me ocupe del hoy. Cada día tiene con su afán. Ayúdame a ocuparme de lo que me tengo que ocupar hoy. Ayúdame a estar cimentado hoy en ti. Ayúdame a estar guardado, protegido en ti. Ayúdame a entender que de qué me vale ganar el mundo entero si arruino mi vida. ¿De qué me vale ganarlo todo si no te tengo? No soy feliz. ¿De qué me vale ganar el mundo si en un segundo
te pierdo a ti. ¿De qué me vale ganarlo todo si no te tengo? No soy feliz. ¿De qué me vale ganar el mundo si en un segundo te pierdo a ti? Podría yo ganar 10.000 batallas y los reinos del mundo conquistar. Pero si tú no estás, todo me falta solo en ti. Puedo descansar. Señor, solamente en ti podemos descansar. No importa si ganamos 10.000 batallas y conquistamos los reinos del mundo. Si no tenemos lo importante, lo único realmente importante, viviremos llenos de insatisfacción, de ansiedad, de estrés. Ayúdanos a entender que tú eres lo único que realmente necesitamos. Tú eres todo lo que necesito. Mi vida está completa solo en ti. No hay nada que me llene en este mundo, solo tu amor. Señor, tú eres todo lo que necesitamos. Nuestra vida está completa solo en ti. Ayúdanos a entender que no hay nada que nos llene en este mundo y no hay nada que nos pueda dar tanta seguridad como la seguridad que nos da el sabernos cuidados, acompañados y protegidos por ti. Te alabamos y te bendecimos. A ti que nos libras de la angustia, a ti que nos libras de la ansiedad, a ti que nos libras del estrés. Te damos todo honor y toda la gloria. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.